Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Juan Marcos de Puebla y te doy la más cordial bienvenida a otra sesión más aquí juntos con la palabra de Dios. Hemos estado hablando en las sesiones anteriores acerca del Salmo capítulo 37 y hemos ido avanzando en este salmo y ahora ya vimos los primeros 11 versículos. Eso lo cubrimos en las dos sesiones anteriores. Y en esta sesión vamos a abarcar solamente dos versículos, que son el versículo 12 y el versículo 13. Pero antes de comenzar, ¿por qué no ponemos este tiempo en las manos de Dios y oramos? ¿Me acompañas a orar? Hagámoslo. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres verdadero, porque tu palabra es verdad, porque tú estás en medio nuestro. Señor, yo te pido, por favor, en este momento, en esta hora, que tomes control de mi ser, toma control de mi pensamiento, control de mis movimientos, de mi palabra, Señor. Padre, que la meditación de mi corazón sea un olor fragante hacia ti, Señor, y toma este mensaje y multiplica los mensajes individuales y que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti hablando, a ti ministrando. Espíritu Santo, toca corazones. Espíritu Santo, te pido que estés donde sea que la gente nos está viendo, ya sea en su teléfono celular, en el trabajo, en la casa. Toma este mensaje, toca corazones, prepara esos corazones, ese espíritu para recibir tu palabra en esta hora, Señor. En tu nombre estamos orando y estamos poniendo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ver qué dice estos dos versículos, que son el versículo 12 y versículo 13. Dice: los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Y a este primer punto de esta sesión le he puesto por título: dientes que crujen, corazones que conspiran. El título del mensaje es Cuando el cielo sonríe ante la conspiración. Y el primer punto va a ser precisamente lo que te acabo de decir: dientes que crujen, corazones que conspiran. Y vamos a la primera parte del versículo 12, donde dice que los malvados conspiran contra los justos. Punto y coma, les gruñen de manera desafiante. Y vamos a ver aquí tres cositas acerca de los malvados o del inicuo o de aquel que no conoce a Dios. Y es, el primero vamos a ver una hostilidad deliberada. Y aquí la nueva traducción viviente utiliza la palabra conspirar. Quizás la versión que tú tengas va a decir tramar. Y la palabra aquí en hebreo, samán, significa planear con intención maligna. Es decir, esta gente, la gente que no ama a Dios, la gente inicua, la gente que no honra a Dios, siempre está pensando, está tramando cómo hacer lo malo. Y quiero decirte que esta oposición que tú como cristiano, tú como hijo e hija de Dios vas a enfrentar en la vida no es accidente en lo absoluto, es una estrategia muy calculada de parte del enemigo. Aquí también vamos a ver la otra palabra que dice gruñen. Y esta palabra significa o transmite la idea de una rabia visceral, de algo que no es controlado, de algo que está ahí. Y es la idea como ese depredador, como es el lobo que está ahí acechando, a, a punto de atacar. Es esta idea. Entonces es una hostilidad que es deliberada, no se da por accidente, es algo que es planeado, es algo que está ahí. Y que no te sorprenda, porque el, la gente que no conoce a Dios en tu trabajo, en la escuela, en donde sea que te desenvuelvas, va a querer ponerte el pie, va a querer que no te vaya bien a ti y va a hacer todo lo posible por verte derrotado y por verte en la lona, como decimos en México, ahí tirado. Pero esto nos lleva a el segundo subpunto de esta noche. Esta hostilidad deliberada es más que una enemistad antigua. Esto no sucedió por casualidad, esto viene desde el principio, desde las primeras páginas de nuestra historia como humanidad, ahí en el libro de Génesis. Acuérdate que Dios plantó al hombre y a la mujer en el jardín y les dijo: pueden comer de todos, pero de un árbol en particular, de ese no pueden comer. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo?
la serpiente, el diablo, vino con la mujer, con Eva, y le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Y Eva le responde, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Y entonces ahí viene ya la mentira de la serpiente en el versículo 4 de Génesis 3, que dice, no morirá, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Y el siguiente versículo, la Nueva Traducción Viviente, dice que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y luego aquí viene lo interesante, dice, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después se lo dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces, aquí entra el pecado en el mundo y de pronto Dios tiene que castigar el pecado y efectivamente los ojos del hombre y la mujer son abiertos y se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza y Dios viene y dice, Eva, Adán, ¿dónde están? Y dice, nos escondimos porque estábamos desnudos. Y Dios dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te prohibí expresamente? Y dice que Adán dijo, la mujer que me diste, y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Y aquí viene justamente las consecuencias. Y ahí en el Génesis capítulo 3, versículo 14 dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad o enemistad, según la traducción que tú estés leyendo, entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y es así como la historia humana de la humanidad quedó marcada por una guerra entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la historia en las escrituras, en la historia de la humanidad prácticamente. Y algunos capítulos más adelante, allí en el libro de Génesis, vamos a ver cómo Caín y Abel van a enfrentar estas consecuencias. Abel es asesinado por Caín. Génesis 4:8, por la envidia, ya lo vimos en una sesión anterior. Y vamos a ver también que el pueblo de Israel va a ser esclavizado en Egipto por 400 años. Y luego también la Biblia nos va a mostrar cómo los profetas van a ser perseguidos por decir y proclamar la verdad. Y quiero llevarte en este momento a que reflexionemos esto, que en Cristo es en la historia de la redención humana, cuando Jesucristo vino a la tierra, en él, ahí, esta conspiración alcanzó su clímax, alcanzó el punto más alto. Hechos capítulo 4, versículo 27 nos dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús. Acuérdate, estos hombres estaban tan enojados por el ministerio de Jesús y estaban buscando cómo deshacerse de Jesús e hicieron un complotearon contra Jesús y se reunieron de noche a puerta cerrada en lo oscurito y lo hicieron, complotaron contra Jesús y fueron y lo arrestaron a la medianoche en el huerto. Ahí fueron contra él. Y bueno, no debe de sorprendernos que esta enemistad que arrancó en el libro de Génesis y que ha continuado a lo largo de la historia y que Jesucristo mismo le enfrentó, llegue hasta nosotros, llegue hasta ti y hasta mí. De hecho, la Biblia nos dice esto y esa es la siguiente parte de esta primera sesión que estamos teniendo el día de hoy, es la advertencia de Jesús. Juan 15, versículo 18 dice, Jesús hablando, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron
a mí. Jesús nos está diciendo, tranquilos, ¿saben? El mundo les va a odiar, les va a aborrecer porque ya no son del mundo, ahora me pertenecen. Y si el mundo me aborreció a mí, si el mundo me despreció a mí, ¿cuánto más no va a suceder lo mismo con ustedes? Y quiero decirte que seguir a Jesús, seguir a Cristo, es participar en una batalla que trasciende lo personal. Cada justo, o sea, cada creyente se convierte en el blanco de una hostilidad. Esta hostilidad entre el enemigo y la verdad, que en última instancia no es contra ti ni es contra mí, es contra el Señor Jesucristo, contra Él mismo, es que se da esta enemistad. Quiero decirte lo siguiente en esta hora. Cuando la oposición toque tu vida, cuando los problemas vengan a ti, cuando la gente que no ama a Dios complotea y te hace el mal y te pone el pie y quiere hacer lo que sea necesario para verte ahí tirado en la lona, no lo interpretes como un error en el camino. Más bien, reconócelo como parte de esta gran batalla espiritual en la que el justo, o sea, en la que tú y yo caminamos, sí caminamos, pero aquí está la diferencia, porque tú y yo caminamos de la mano de Dios y Dios es eterno. Caminamos tomados de la mano de un Dios que es eterno, de un Dios que es santo, de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que tiene el poder para venir, para salvar, para rescatar y para traer su perfecta voluntad a tu vida. Acuérdate, Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado, venció el poder de la muerte. El enemigo ya está vencido, ya está derrotado. Él ya sabe cuál es su destino, el lago eterno, el infierno. Ese es su destino. Él ya lo sabe y Él quiere verte a ti y a mí tirados. Él quiere ver que tú y yo no triunfemos en la vida cristiana, no crezcamos, no maduremos, no seamos más como Cristo. Ese es el objetivo del enemigo. Recuerda, tú y yo no luchamos para obtener la victoria, luchamos desde la victoria porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario venció al enemigo, venció el poder del pecado, venció al poder de la muerte. Tú y yo no luchamos para obtener la victoria, luchamos desde la victoria. Acuérdate de eso. Dios es todopoderoso y Él es capaz de venir y salvarte, de venir y traer su perfecta voluntad, sea donde sea. Él es el juez justo, Él es el que te defiende, Él es el Señor, tu protector, el Señor, tu proveedor, el Señor, el que pelea por ti. Él es el que va a defender tu nombre. Él no va a permitir que el enemigo se salga con la suya. Peleamos desde la victoria, no por la victoria. Y esta realidad es una realidad que tenemos que tener presente, porque es una hostilidad deliberada. Dice el texto, los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Y ahora vamos al segundo punto de esta sesión, que es el cielo se ríe sin temblar. Así le puse, el cielo se ríe sin temblar. Y vamos al versículo 13, que dice, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Y vamos a hablar aquí un poquito acerca de la risa de Dios. Aquí no es una burla, no es burla ligera ni es indiferencia. Es una risa judicial del juez que gobierna. Es Dios riéndose diciendo, voy a establecer mi justicia. Y esta idea es confirmada aquí también en los Salmos. Vamos rápidamente al Salmo capítulo 2, versículo 4. Salmo capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente, el que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Wow. Está hablando de los enemigos, del inicuo, del pecador, de aquel que está comploteando, del que está buscando a ver que tú y yo caigamos. Acuérdate, el juicio viene, el día del juicio viene y todos compareceremos ante él. Tú y yo nos vamos antes y compareceremos ante el tribunal de Cristo y la gente que se quede aquí va a después de la gran tribulación y se establezca el reino milenial, comparecerán ante Dios. Y ese sí es el juicio final que es para salvación
o para condenación eterna. Esta risa que vemos aquí en el versículo 3 es una risa de seguridad absoluta. Es Jesús, es Dios diciendo, la maldad no escribe el final de la historia. Y eso quiero que lo sepas el día de hoy. Dios está riendo contento porque Él sabe que la maldad, que el pecado, que el poder del enemigo no escribe el final de tu historia. Porque tu final y el final de mi historia está y fue declarado perfecto, consumado en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tu historia y mi historia es la historia de la redención, es la historia de un Dios que nos amó tanto, que envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que no muriéramos, para que no nos perdiéramos, para que pudiéramos estar toda la eternidad con Él y aún más allá. Es para que tú y yo hoy, aquí y ahora podamos tener comunión con Él, podamos hablar con Dios, podamos escuchar su voz. El final de tu historia y el final de mi historia, si has depositado tu fe en Cristo Jesús, es la eternidad con Dios. Nos espera la eternidad en su presencia. Dice la palabra de Dios que no va a haber ya más llanto. En ese lugar, en ese momento, no habrá más dolor, más enfermedad, más problemas. Porque cuando estemos ahí, estaremos delante de Dios con cuerpos nuevos, con cuerpos transformados, glorificados. Y estaremos con Él por la eternidad y Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y pasaremos toda la eternidad, como dice el libro del Apocalipsis, adorando, adorando, adorando. Nos postraremos en tierra y allí diremos y exclamaremos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Ese es el final. El enemigo sabe cuál es su final. Anímate con estas palabras, que Dios va a traer su justicia. Acuérdate, vivimos en una tensión del ya, pero todavía no. Hoy podemos experimentar esbozos, imágenes de la justicia de Dios. Pero la verdadera justicia completa, absoluta y plena será manifestada cuando Él venga. Ahí será el momento en el que gozaremos de esta justicia plena, completa y absoluta. Y hay un día fijado, porque ve lo que dice el texto, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Y aquí la palabra en hebreo para día es Yom, y señala el momento preciso de la intervención divina, lo que acabábamos de hablar, lo que estábamos hablando. Y podemos ver en la historia de las Escrituras, en la historia de la redención, cómo Él interviene en el momento justo, cómo Él trae justicia, cómo Él imparte justicia ante la maldad que se levanta en la tierra. Empezó en Génesis con el diluvio. Dice la Escritura que la maldad del hombre era tanta, era demasiada, que Él decidió hacer una limpieza y por eso envió el diluvio. Solamente Noé y su familia y los animales que entraron al arca se salvaron. Lo mismo ocurrió con Babel. El hombre se quiso rebelar y quiso ser como Dios, y otra vez Dios manda juicio y entonces confunde los idiomas. Egipto, Babilonia. Cada uno de estos juicios son juicios parciales que vemos en la Escritura. Son un anticipo de este juicio final del que te estoy hablando, de ese juicio que va a llegar sin lugar a dudas y que la gente que no colocó su confianza en Jesucristo va a enfrentar en algún momento de la historia, que lo va a hacer porque lo va a hacer. Y vamos a ver aquí, dice que el Señor traerá juicio a las naciones y salvación a los suyos. Y cuando digo aquí, es las Escrituras. Acompáñame rápidamente, si tienes tu Biblia, a el libro de Isaías, capítulo 13. Vamos rápidamente a Isaías, capítulo 13, versículo 6. Isaías 13, 6, que dice lo siguiente: griten de terror porque ha llegado el día del Señor, el momento para que el Todopoderoso destruya. También habla de este día en Joel capítulo 2, versículo 31, perdón, y también en Sofonías 1:14, de este juicio que la humanidad va a enfrentar. Y la consumación va a ser Romanos capítulo 14, versículo 10, dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios.
Hay un día fijado, Dios ya lo fijó en su calendario, un día en el que tú y yo como creyentes, te lo dije, vamos a ir delante de Él y se llama el Tribunal de Cristo, que no es para condenación ni para salvación, porque si has colocado tu fe en Jesucristo, tienes literalmente asegurado tu salvación y asegurada tu eternidad. El Tribunal de Cristo es para que tú y yo como cristianos rindamos cuentas de lo que hicimos y dejamos de hacer aquí en esta tierra. Pero el siguiente juicio que está ahí en el calendario profético de Dios es el juicio del trono blanco. Es el que te digo que es para condenación o para salvación. Y hay una fecha, el día ya está fijado. ¿Cuándo sucederá? No lo sé, porque dice la Escritura que nadie sabe el día ni la hora en que Jesucristo regresará. Y la segunda venida de Cristo, la parucía, marca el inicio de este último juicio. Viene Cristo en las nubes, la iglesia es tomada, 7 años de tribulación y juicio en la tierra, luego Cristo regresa, la iglesia, tú y yo regresamos como corregentes y entonces Cristo establece el reino milenial, 1000 años donde Él va a reinar y después de esos 1000 años viene lo que conocemos como la eternidad futura, donde vamos a gozar de la plenitud de estar en la presencia de Dios. Y esto me lleva a lo siguiente que vemos aquí en estos versículos, y es que la soberbia tiene fecha de caducidad. No, Dios resiste al soberbio, Dios resiste al pecaminoso, Dios lo resiste. Acuérdate lo que le pasó a Nabucodonosor ahí en el libro de Daniel. Él se creyó la última Coca-Cola del desierto, él dijo, no hay nadie como yo, y Dios hizo que se comportara como bestia, como animal. Está ahí en Daniel capítulo 4, lo puedes leer. También podemos ver lo que le pasó a Herodes, que es impresionante. Acompáñame rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 23. Hechos 12, 23 dice lo siguiente: al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Y ve qué fuerte, dice, así que murió carcomido por gusanos. Cada historia de arrogancia humana es una señal de que Dios nunca pierde el control del calendario. Todo está bajo su control y eso se llama, porque Él es soberano, eso es la soberanía de Dios. Y quiero recordarte para terminar este punto que cuando el poder del mal parezca indestructible, recuerda que el cielo sonríe porque el final ya está escrito y en el final Dios es el vencedor. Cristo regresa a reinar y establecer su paz perfecta, su justicia perfecta, y el mal va a ser una vez y por todas erradicada de forma completa de la faz de la tierra. Recuerda, cuando el poder del mal parezca indestructible, recuerda que el cielo sonríe, porque el final ya está escrito. Y vamos al tercer punto de la sesión del día de hoy, y se llama el calendario invisible del Eterno, o el calendario invisible de Dios. Y es la última parte del versículo 13 de Proverbios 37, que dice, ve que el día de su juicio se acerca. Y podemos mirar y podemos voltear a ver la historia de la humanidad como ensayo. Cada juicio parcial del que te mencioné en la escritura, el diluvio, Babel, Egipto, no es más que un recordatorio de que Dios no ignora la injusticia. A Dios no se le escapa la injusticia. Él sabe y Él va a actuar en consecuencia. Egipto, acuérdate, fue derrotado por el mar ahí en Génesis capítulo 14, cuando el pueblo de Israel es guiado por Moisés, que lleva al pueblo de Israel hacia la libertad. De pronto se enfrentan contra el mar que está delante de ellos y detrás de ellos viene Faraón con su ejército. Y Dios obra un milagro por medio de Moisés y se abren las aguas y el pueblo cruza en seco. Y luego viene justamente ahí detrás el Faraón y sus carros, y entonces las aguas vuelven a su cauce normal y son muertos, ahogados ahí. Asiria también es humillada frente a Jerusalén, y esto lo puedes leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Y también vamos a ver cómo en una sola noche Babilonia es derrumbada, ahí en Daniel capítulo 5, versículo 30. Y es impresionante.
Y estos eventos no son más que eco de un juicio que aún está por venir, porque Dios es un Dios justo y Dios va a implantar su justicia. Y creemos que así va a ser, y esto va a ser en un futuro, como hemos venido hablando. Y disculpa que la sesión del día de hoy haya sido muy escatológica, pero es que así es, estos textos hablan de ese tiempo, de ese momento. Y todo esto es para que tú te preguntes el día de hoy, si nunca has escuchado el mensaje del Evangelio, que te preguntes si tienes paz con Dios, si sabes dónde vas a pasar la eternidad. Y va a haber un momento, y yo le he llamado una consumación asegurada. Y eso es cuando Cristo regrese en toda su gloria, en todo su esplendor. Juan el Revelador en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 nos dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Juzga con rectitud, que no se te olvide esto. Y también tenemos esta seguridad y esta tranquilidad de que en ese momento futuro, el diablo, el enemigo, la serpiente va a ser derrotada. Ahora sí, ya de una vez y para siempre va a ser enviada a su destino. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. El diablo sabe que este es su destino, sabe que este es su final. Por eso él está en una guerra contra ti y contra mí. Por eso él está complotando y sus seguidores están haciendo complot. Por eso dice aquí que los malvados conspiran contra los justos. Por eso gruñen de manera desafiante, porque esta guerra es una guerra verdadera que empezó en Génesis capítulo 3. Esta enemistad inició ahí y esta enemistad ha seguido a lo largo de la historia de la humanidad, y es una enemistad que te alcanza a ti y que me alcanza a mí. El juicio del gran trono blanco revelará que nada se escapa al registro divino de Dios, a su juicio, a su autoridad. Ahí mismo vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Va a ocurrir. ¿En dónde estás hoy? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida de Dios? ¿Has colocado tu fe en Jesucristo? ¿Has pedido perdón a Dios por tus pecados? ¿Te has arrepentido de verdad? La Biblia dice que hoy es el día. Solo tienes que decirle: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados, me arrepiento por completo. Creo en ti, creo en tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Limpia y perdona mis pecados. Creo en ti. Solo tienes que hacer eso. Y esto nos lleva al último punto, y es la esperanza activa que tú y yo tenemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Cada día difícil que tú y yo vamos a enfrentar en esta tierra, de este lado de la eternidad, no es demora, no es que algo se está interponiendo entre tu camino, en tu destino, en tus planes y en tus propósitos, porque acuérdate, le perteneces a Cristo y ahora vivimos conforme a su voluntad para nuestras vidas, sino más bien es una cuenta regresiva hacia la justicia final de Dios, porque esa justicia va a venir, ya lo vimos, lo acabamos de leer, esta justicia va a venir, Cristo va a venir, va a regresar, el juez justo, y
y va a implantar su justicia una vez y para siempre. Así que te quiero decir hoy con todo el amor del mundo, a ti que me estás viendo, aprende a vivir con espiritualidad de reloj eterno. Es decir, mientras el mundo marca horas de ansiedad, el cielo marca días de esperanza. Te lo repito, mientras el mundo marca horas de ansiedad, el cielo marca días de esperanza. Y para allá vamos. Y quiero, para terminar en esta noche, día, lo que sea que estés viendo, es, primero, interpreta tu oposición con ojos bíblicos. No es mera circunstancia, esto, lo que estás enfrentando es parte de un conflicto espiritual de la historia, algo que se ha heredado. Descansa en la risa de Dios. Acuérdate, no es indiferencia, es sentencia anticipada sobre la soberbia del mal. Lee la historia de la humanidad con los ojos correctos y ve que cada imperio caído es una parábola de lo que Dios hará con toda la injusticia en un futuro. Vive en esperanza activa, es decir, no es resignación pasiva, no es pues ya ni modo, ya que así la vida, así me tocó. No, es expectativa de que Dios va a intervenir en algún momento de la historia de la humanidad y eso va a ser verdadero en un futuro. Ora con confianza y dile, Señor, aunque el mal trame los enemigos tuyos, yo descanso en tu sonrisa soberana y descanso en tu calendario eterno para mi vida. Acuérdate, el muro conspira con dientes de rabia, pero el cielo responde con una sonrisa que anuncia justicia y victoria final. Y terminamos leyendo otra vez los versículos que dice, los malvados conspiran contra los justos y les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Vamos a terminar esta sesión en oración así como arrancamos, así que vamos a orar. Señor Jesucristo, estamos tan agradecidos por tu presencia en la vida nuestra. Gracias porque en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia nos dejaste tu bendita palabra, Señor. Nos dejaste este libro para que podamos venir a él, para escuchar tu palabra, para conocerte a ti, para obtener esperanza, ayuda y consuelo. Señor, es una realidad que estamos en una guerra espiritual. Estamos aquí, Señor. El enemigo nos quiere ver tirados, nos quiere ver derrotados, Señor, pero tú ya lo venciste. Él ya está vencido en la cruz del Calvario. Tu muerte y tu resurrección sellaron su destino eterno y Él lo sabe. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a poner la mirada en ti, a recordar, Señor, que va a haber un día futuro, no muy lejano, en el que tú regresarás, en el que tú traerás justicia completa, plena y absoluta, en el que, Señor, yo seré transformado, estaré contigo en la eternidad. Esa es nuestra esperanza, saber que la maldad y la injusticia no van a durar para siempre. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a descansar en ti, en tu plan, en tu voluntad perfecta para nuestras vidas. Yo te pido por cada persona que está escuchando y que está viendo este mensaje. Espíritu Santo, visítales ahí donde estás. Tócales con tu poder. Trae paz, la paz del cielo, la paz eterna, trae consolación. Calma toda ansiedad que pueda haber en la vida de aquellos que nos están viendo, que están escuchando este mensaje. Yo no sé las circunstancias particulares. Yo no sé lo que sea que estén enfrentando, si es problemas en el trabajo, si es un reporte médico adverso, si es la pérdida de un ser querido, si es la pérdida del trabajo. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y yo te pido, por favor, que les visites ahí donde están. Que les visites con tu amor, que les visites con tu gracia, con tu misericordia, con tu verdad. Que tu palabra sea refugio para ellos, que tu palabra sea protección y escudo para ellos. Muéstrate y manifiéstate a ellos en esta situación y recuérdales que tú eres soberano, que tú tienes el control y que sus vidas están en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, estamos orando. Amén y amén. Muchas gracias por este tiempo y nos vemos en otra entrega. Muchas gracias.